Quiero recordarles, hermanos, que ya sabes, estamos en Hechos, viviendo en el poder del Espíritu, y ten presente esta serie que así está titulada y con este eslogan, para que tú y yo en nuestra vida sea una oración así: ayúdame a vivir en el poder de tu Espíritu, andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, ser instruidos por el Espíritu, que es el autor de la Escritura. ¿Ok? Entonces recuérdalo. Ahora quiero recordarles que los capítulos 13 y 14 nos relatan el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Un viaje que, ¿sabes cuánto duró? Acuérdate que estamos aprendiendo, estamos en clase. ¿Cuánto duró ese viaje? A ver, me encanta cuando dan algunos datos nuestros hermanos, que Pablo duró tanto y que se fue y que unas sorpresas que te llevas. Pero más o menos cuánto duró. No vayan al internet, porque yo sé que son bien buenos, rápido, ¿verdad? Bueno, tareita, 2 años, del 44 al 46 después de Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a ver un mapita, y quise elegir muy sencillito, porque elimina todos los lugares que están ahí pegados, Tarso y todo eso. Ok, están aquí. De aquí son elegidos por el Espíritu de Dios para la obra que Él les va a encomendar hacer. ¿te acuerdan del negro y todos los que como que se nos quedó lo del negro a este discípulo? Bueno, de aquí eligen a Pablo y a Bernabé, y luego se van a Seleucia, y esto es un puerto, y de aquí, ¿te acuerdas que David nos iba llevando? Y de aquí hacia dónde van a partir, a Chipre. Ahí está Chipre, y van a ir a Salamina, y de aquí se van a ir a Pafos, y luego de aquí se van a ir a Perge, y luego de aquí se van a ir hasta Antioquía, y luego a Iconio, Listra y Derbe. ¿Ok? Nosotros vamos a empezar aquí. Ya todo lo demás ya lo compartieron los hermanos. Está fácil, ¿verdad? Y luego de aquí se van a regresar Listra, Iconio, Antioquía, se van a Perge y luego a Atalia, y luego se vienen en barco hasta Antioquía. ¿Está fácil? Pásenle, por favor. Ok, sencillito, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien, vamos a ahora el capítulo 14. No la voy a terminar el día de hoy, nada más vamos a llegar al versículo 10, del 1 al 10. Ok, pero se puede separar, se puede dividir como en 3 partes. Ok, su estancia en Iconio, y luego su estancia en Listra y Derbe, y su regreso a Antioquía. Ahora, no nos confundamos, la Antioquía de acá es Antioquía de Siria. Ok, y la de acá es de Pisidia. Sí, para que no nos confundamos cuando veamos Antioquía. Ok, ¿quién quiere el mapa? Muy bien, ahí se los hacemos llegar. Hay muchísimos mapas hermosos, pero están llenos de todas las ciudades y está complejo, así que elegimos. Ok, bueno, vámonos al contexto un poquito bíblico. ¿De dónde fueron expulsados? Antes de ir a Iconio, de Antioquía de Pisidia. ¿Se acuerda? Los expulsan, y ellos ¿hacia dónde se van? A Iconio. Ahorita vamos a leer los últimos versículos del capítulo 13 que nos sirvan para conectarlo con el capítulo 14. Ok, ahora la distancia de Antioquía, de Pisidia a Iconio son de 130 a 150 kilómetros. Ahí van para allá. Ok, entonces vamos a leer los últimos versículos. Dice que luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad. Mira cómo influyeron los judíos en gente poderosa, influyente, líderes, e incitaron una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Ahí está, literal, ¿sí? O sea, son expulsados de Antioquía. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo. ¿Te acuerdas que nos explicó David? Y se dirigen a la ciudad de Iconio. Ok, ahí van a Iconio de Antioquía.
y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Como que dices tú, ay, se llenaron de alegría y del Espíritu Santo después de que los botan y los corren y los echan, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, sufrir en el nombre del Señor es motivo de gozo. Y por la obra y el resultado de su estancia en Antioquía. O sea, mucha gente se convirtió. Y ellos, bueno, los expulsan y salen. Ahora, Iconio, nada más para mencionar algo de ahí, había una población judía muy influyente. Ahí es donde van a ir en Iconio, muy influyente, téngalo presente. Entonces, vámonos al versículo número ¿qué? 1, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya estamos? Lo mismo, dice, sucedió en Iconio. Lo mismo, ¿qué sucedió en Iconio? Lo mismo que sucedió ¿en dónde? En Antioquía. Es que como de kindergarten, ¿verdad? Empieza el capítulo así. Mira, para aprender de Biblia, una unidad lógica en la Biblia se llama así cuando tiene un principio y un final. Aquí no es el principio. Aquí si lo mismo sucedió en Iconio, ¿qué sucedió dónde? Bueno, la unidad lógica es cuando dice, érase una vez, o el primer día de la semana en la mañana, ahí hay un inicio. Este no es un inicio, es una continuación de algo que sucedió. Entonces en Iconio sucedió lo mismo que sucedió en Antioquía de Pisidia. ¿Ok? Hay algunos patrones. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía, dice el versículo 1, y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Ok, exactamente o de manera muy semejante ocurrió eso en Pisidia. Ok, ¿qué es lo que sucedió en Pisidia? Fueron a una sinagoga, aquí especifica judía, en Antioquía había gentiles y judíos. Ok, fueron a una sinagoga judía, que es un lugar de reunión o casa de lugar de asamblea. Eso es lo que literalmente significa una sinagoga. Número 2, predican el evangelio con tanto poder. Número 3, que gran número de judíos y gentiles se hicieron creyentes. Y luego, número 4, hay oposición. ¿De quiénes? De judíos y gentiles dirigidos por líderes y gobernantes. Ok, esto es un patrón. Y ahorita voy a mencionar algo más. Esto es lo que sucedió en Antioquía de Pisidia. Entonces recuerda, ¿qué es lo que sucedió? Predicaron el evangelio, se convierte mucha gente. Entran a una sinagoga, predican el evangelio, se convierte mucha gente y hay una oposición. ¿Ok? Así, o sea, así. Entonces, recuerda, en Iconio hay una gran influencia. Versículos 3 y 4. Ya llevamos a la mitad. Me van a decir los muchachos, ay, sí, usted no me da 50 versículos, dice David, y usted se agarra 10. Bueno, ese es el derecho de ser pastor, no se crean, el abuso pastoral. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Así dice el versículo 24. Ok, gracias. Ok, van a la sinagoga, predican el evangelio, se convierte mucha gente y hay una oposición. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios. Bueno, aquí yo le quiero llamar a esto la ruta de la oposición. ¿Cómo se da? Número 1, la incredulidad. Rechazan el evangelio. Sin embargo, algunos, no todos, porque algunos judíos, muchos judíos se convierten, pero algunos no. Entonces, algunos de los judíos incrédulos, la incredulidad es sencillamente el rechazo al mensaje de Dios. La incredulidad descrita en la Biblia, ¿ok? Es el rechazo al mensaje de Dios. Entonces, la ruta de la oposición al evangelio, número 1, es que se rechaza el evangelio.
Número 2, hay una difamación constante, progresiva, y se incita al odio contra los mensajeros de Dios. Ese es número 2, eso va a pasar. Entonces, viene la difamación, y esta es constante y progresiva, que va a terminar desencadenándose en una persecución lapidaria. Fíjate nomás, cómo se va agravando. Yo rechazo el evangelio, pero no me quedo conforme con eso. Yo voy a empezar a difamar a los mensajeros de Dios. Mira lo que dice la escritura: envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Envenenaron, hay versiones que dicen excitaron y llenaron de odio, corrompieron los ánimos. Y eso es lo que va a hacer cuando se rechaza el evangelio. Van a difamar el honor de una persona, de un testigo de Dios. Entonces, date cuenta el envenenamiento que es el desear un mal. Es una toxicidad. Ahora, envenenar aquí es crear discordia y enemistad. Y cuando habla de llenar de odio, de corromper, que es envenenar, es como si yo voy a hablar de alguien de ustedes, aquí en este caso son testigos, siervos de Dios, y voy a envenenar para que esa opinión que tú tienes de él se vea corrompida. Si tú dices, oh, me llegó, qué tremendo predica, que no sé, tú dices, para mí es una persona bien, y yo empiezo a hablar y a difamarte y a decirte una serie de cosas que al rato tu opinión sobre mí cambió. Entonces tú me empiezas a tener coraje, y esta difamación es progresiva y va en aumento al grado de que solamente ya no tienes una buena opinión de mí, ya me odias, ya me tienes mucho coraje. Dios nos libre de cometer semejante pecado contra los siervos de Dios por la influencia de alguien que rechaza el mensaje del evangelio. Yo puedo estar aquí predicando y aquí puede haber alguien que rechace el mensaje de la palabra de Dios, y no conforme con eso se va a ir saliendo de aquí a tomar un café y decir, oye, ¿tú estás de acuerdo con lo que predicó el pastor? Digo, nada más una pregunta: ¿por qué? No, nada más. ¿Por qué? ¿Tú qué piensas? Pues yo no estoy de acuerdo. Y vamos a suponer que yo soy más religioso que tú, tengo más años que tú, sé más que tú, y luego aparte tengo influencia sobre ti. Date cuenta que en la historia de la iglesia muchas veces uno va a decir, ¿sí te has dado cuenta cómo tiene influencia este hermano con los que se junta? Al grado de llegarles a modificar su manera de pensar y de no verte con los mismos ojos con que te veía antes. Aunque vamos a decir, nosotros no somos ni judíos ni no somos eso, sí podemos caer en esto. ¿Ok? Entonces, pero leemos que, versículo 3, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. O sea, a pesar de que hay una difamación constante y progresiva que incita al odio, ellos se quedan ahí mucho tiempo y predican con valentía el mensaje de Dios, de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Ellos son personas muy valientes, y esto es algo digno de admirar. Ahora, ¿cuánto tiempo estarían? Pues yo creo que un año. Aquí sí yo no tengo una cifra exacta, pero si la ruta del primer viaje misionero ocupó 2 años, y literalmente nos dice ahí que se quedaron ahí por mucho tiempo, pues yo creo que la mitad, ¿no? O meses. Pero se quedaron el tiempo suficiente para formar discípulos.
Ahora, dice que se quedaron y predicaron con valentía el mensaje de la gracia de Dios. Y aquí a mí me llama mucho la atención que dice el mensaje de la gracia de Dios. Ajá. Porque ellos bien pudieron decir, ¿hay oposición? ¿Nos están difamando? Pues ¿quién quiere estarse en un lugar en que se la pasen difamándote? ¿Verdad que no llegamos a aguantar mucho? Pero a ellos no les importó, porque ellos tenían muy claro que el Espíritu Santo los había designado para un trabajo especial. Entonces ellos están ahí. Predicar el mensaje de la gracia, ¿qué es? Pues básicamente el mensaje es: hay gracia para el pecador condenado. Hay gracia. Dios ha decidido extender gracia para el que nada merece. Porque la gracia es un favor, es un don de Dios inmerecido. Entonces yo decido permanecer aquí y predicar con valentía algo que tú necesitas escuchar. Que este Dios que está irado contra el pecador todos los días está extendiendo gracia. Ajá. Dios ha decidido por medio de Cristo acercarse al pecador que por sí mismo le era imposible acercarse a un Dios completamente santo. Oiga, qué bendición, ¿no? Imagínate ahorita que quiere entrar un pecador y diga: no, tú no puedes entrar porque eres pecador. ¿Qué le queda de esperanza? Pero hay gracia. El velo ha sido roto, la entrada, el trono de la gracia, hay acceso para acercarnos. Ese es el mensaje. ¿Ok? Entonces, Dios ha decidido por medio de Cristo extender gracia. Ahora recuerda lo que dice 2 Corintios 5:20. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos: reconcíliense con Dios. Ahí está. Si yo le digo al pecador: acércate a Dios, ¿va? Pues va a decir: pues no puedo, porque Él es santo y yo pecador. Entonces, ¿quién hace el puente? Cristo. Une al pecador con el Padre. Amén. Entonces el mensaje de nosotros es: te rogamos. Esta es la oportunidad de tu vida. Reconcíliate con Dios. Haz las paces con Él por medio de Cristo. Ajá. Entonces quiero aprovechar aquí para decir: ay, qué rico, que tú y yo debemos predicar gracia, no condenación. Porque el hombre de hecho está condenado. O sea, no agregan nada. Tenemos que predicar gracia. Ajá. Recuerda las palabras de Jesús cuando está con Nicodemo, Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo. Por eso el mensaje no es de condenación. El mundo, estábamos condenados. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ya la condenación está, el hombre lo tiene marcado, es un reo esperando el juicio, el que no tiene a Cristo. Entonces nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de gracia. ¿Ok? Versículo 3: y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Hoy, este es algo importante. ¿Quién es el que concede el poder para hacer maravillas, señales milagrosas? Dios. Ajá. Aquí yo veo la autentificación de la divinidad del mensaje ante los oídos de los incrédulos. ¿Tú no crees el evangelio? Bueno, lo que tus ojos no quieren oír, tus ojos lo van a ver. Y vas a ver milagros y maravillas. Pero no para ti.
sino la autentificación de que este mensaje que Pablo y Bernabé predican es del cielo. Qué impresionante, ¿verdad? Así que cuando estemos aquí, se nos conceda la oportunidad de predicar la palabra, ya saben, entramos a la iglesia, no a la sinagoga, predicamos el evangelio y aquí se va a convertir gente. Pero quizás va a haber quien rechace el evangelio y eso significa oposición. Pero cuando predicamos el evangelio de verdad ante aquellos que rechazan, ellos se van a quedar mudos. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que el que está predicando la palabra de Dios tiene el respaldo de Dios y se ve en la vida de la iglesia la presencia de Dios. Piensa eso. Si alguien está tratando de difamar, está tratando esto, solito tú te vas a dar cuenta si Dios está en el lugar o si no está en el lugar. Amén. Si tú ves conversiones genuinas, si ves que Dios está obrando en los corazones, entonces ya empieza a dudar de lo que te pueden estar diciendo que tiene el intento de envenenar tu mente. Ahora, algo importante que debemos hacer notar en este primer viaje misionero es acerca de la centralidad del mensaje del evangelio. Esa era la misión principal a la que fueron encomendados: predicar la palabra antes que los milagros. No fueron enviados como hacedores de milagros, fueron enviados a predicar la palabra. ¿Ok? Eso tenlo claro. Así que la predicación es primero, los milagros después, si Dios quiere hacerlo. ¿Ok? ¿Sí está claro? Ahora, el itinerario me puse a hacerlo, ¿no? Haz de cuenta. La ciudad, provincia, región, la referencia bíblica y el suceso. Entonces, cuando yo estoy viendo en cada ciudad donde llegan, en todos predican el evangelio. Ahí está la prioridad, la primacía del evangelio. Ese es el trabajo. Como consecuencia, si Dios quiere obrar milagros, lo va a hacer. Pero no en todos ves milagros y señales. El milagro más grande es la salvación. ¿Ok? Ese es el milagro más grande, porque ese es lo importante. Montgomery Boyce, creo es Montgomery, si no, decía: los apóstoles no fueron a estas ciudades a hacer milagros y luego a predicar. Más bien fue al revés. Fueron a predicar y los milagros suceden después, si Dios así lo quiere. Versículo 4. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban al lado de los judíos y los otros apoyaban a los apóstoles. Ahora, date cuenta cómo el conflicto hasta dónde llegó, al grado de que ya hay una división. Opinión. ¿Qué dijimos de esos judíos incrédulos? Envenenaron la opinión. Entonces la opinión ya está dividida. Por un lado, pon atención, vemos el poder de la mala influencia de los incrédulos, los que rechazaron el evangelio. Repito, vemos el poder de la mala influencia de los incrédulos sobre mentes débiles, manipuladas por la mentira. ¿Ok? Yo soy una mala influencia porque soy un incrédulo que ha rechazado el mensaje sobre una mente débil que está siendo manipulada por el engaño de la mentira. ¿Ok? Yo lo envenené a esa persona. Por otro lado, está la buena influencia de los creyentes sobre mentes convencidas de la verdad de Dios. Yo soy una buena influencia sobre una mente que está convencida del mensaje de la verdad de Dios. Así está dividida el Iconio. Unos del lado de los apóstoles, el otro lado de los judíos. ¿Te das cuenta que aún dentro de una iglesia puedes estar entre uno entre otro? Amén. Ahora, en esto es importante: nunca bases tu opinión por lo que la gente diga.
Ajá. Mejor que tu opinión esté normada por la verdad de Dios. Ni siquiera tu opinión. Me acordé de Edgar y Itzel que decían, hijo, en las finanzas. Edgar tenía una idea de cómo manejar las finanzas en la casa. Yo tenía otras. Y era un pleito constante. Fueron al curso de finanzas, te invitamos para el próximo curso. Tu vida va a cambiar en esa área importante y en muchas, porque hay una conexión del dinero en mucho de la vida cristiana, es más, demasiado. Después de que toman el curso, un día tiene una diferencia, entonces me acuerdo que él dijo, bueno, ya no se trata de lo que tú digas o pienses, ni lo que yo diga piense, ¿qué dice la Biblia? ¿Te das cuenta? Entonces no te vayas de un bando, en este caso los judíos, por aquellos que son una mala influencia en tu manera de pensar, que tu opinión no se base en lo que la gente diga o piense o crea. ¿Ok? Guía tu opinión, que ésta tenga la mayor y benéfica y bendita y santa influencia, la Biblia. ¿Ok? Entonces esto es importante. Ahora, siempre será mejor que la verdad divida, ¿o no? Que separe a los que no anden conforme a la verdad que está en Jesús y no estar unidos por la mentira. Es mejor que la verdad divida y separe los que no. Amén. Ahora, quiero concluir esta ruta de la oposición. ¿Sí mencioné lo de la ruta de la oposición? ¿No, verdad? Ok. ¿No? No. Bueno, es que todavía no le empiezo. No, sí les dije. Bueno, primero, incredulidad. Segundo, difamación. Sí lo dije. Sí lo dije, hermano. Ay, ustedes van a decir, ¿y quién dijo que no? Ok, la última que nomás mencioné, persecución lapidaria. Ok, cuando el odio a la verdad del evangelio te pueden convertir en un homicida de los evangelistas. Por eso lo que habló Alfredo ahorita. O sea, están persiguiendo a evangelistas y los están matando por el evangelio. El rechazo a la verdad te puede convertir en un asesino. La verdad no la pueden matar, pero sí a los mensajeros de la verdad, si Dios quiere. Entonces, versículo 5, para que veamos esta tercera parte donde yo veo la ruta de la oposición. Entonces, una turba de gentiles y judíos con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Ahí está, esa es la ruta. Queda claro, ¿verdad? O la repetimos: rechazo al evangelio, difamación y persecución, en este caso lapidaria. Ahora, ¿ya te diste cuenta? Y recuerdas que te dije que en Iconio había una comunidad judía de mucha influencia. Pues ahí está. ¿Ve cómo influyeron en la gente? Qué impresionante, ¿eh? Entonces, ok. Ahora, apedrear era una forma judía de ejecución, principalmente por blasfemia. Versículos 6 y 7. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a la ciudad de Listra y Derbe y sus alrededores. Hay que tomar cuenta de eso. Y ahí predicaron la buena noticia. Ok, qué interesante aquí. Entonces quiere decir que el mismo espíritu que dijo en Hechos 13:2, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. ¿Quién? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en este tiempo de oración y ayuno les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios. Los quieren matar a pedradas, pero el mismo Espíritu que los eligió es el mismo Espíritu que los va a guardar. Amén.
Ok, así que no siempre una persecución termina con muerte. En ocasiones la persecución ni siquiera te toca. Pero si morimos, puede ser porque así lo decidió Dios, ser unos mártires. Entonces, huyeron a la región de Licaonia. ¿Huyeron? Pues como que suena cobardes, ¿no? Hay que morir por el evangelio. Aquí no se trata de una actitud cobarde, sino de sensibilidad a la providencia divina. ¿Ok? Se trata de una actitud sabia y prudente que evite el peligro sin exponerse, escúchame bien, de manera heroicamente imprudente e innecesaria. ¿Ok? Me la rifé con esto, ¿eh? Quedarse a sabiendas del peligro de muerte no es un acto de valentía, sino de imprudencia. Pablo y Bernabé eran valientes, pero no tontos. Huyeron. Ahora, ¿está en tela de juicio su valentía? No, porque cuando los difamaron de manera constante e incitaron al odio, se quedaron mucho tiempo en Iconio predicando con valentía el mensaje del evangelio. Así que no se trata de que eran unos cobardes, eran súper valientes. Ahora, huyeron. Cuando quieren matar a Jesús, ¿te acuerdas de Herodes? ¿Qué le dijo el ángel a José? ¿Qué dice la profecía? De Egipto llamé a mi hijo. Que le dijo: levántate, toma a tu mujer y vete, ¿verdad? Porque Herodes lo quiere matar. Huyó. Pero esto es providencia divina. Es como si quieren matarnos, hermano, ¿verdad? Y que literalmente nos vemos. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros los líderes? Primero, salvaguardar la vida de los niños y de las mujeres. Y no vamos a exponerles a un peligro innecesario. ¿Ok? Ahora, ¿te acuerdas las palabras de Jesús cuando los comisiona a los 12 y los envía en esta gran misión? Lo que les dice en Mateo 10:23 que predicamos Jesús y los 12, ¿se acuerdan? Cuando los hombres, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las naciones de Israel. ¿Qué les dijo? Huyan a la siguiente. Los expulsaron, se fueron a Iconio. Se desata en Iconio la persecución, lo quieren matar a pedradas, huyeron. ¿Hacia dónde? Hacia Listra y a Derbe. ¿Ok? Entonces, escapar era continuar con el plan de Dios. De hecho, como les digo, ellos permanecieron el tiempo necesario y suficiente para formar a los discípulos ahora sí que en los primeros pasos en la fe. Yo me acuerdo mucho antes en el cristianismo que tenemos que retomar. Aquí procuramos enseñar, pero había primeros pasos del creyente. Decían: ¿y ahora qué debo hacer? Aquí tienes tu Biblia y léela todos los días. Número 2, busca a Dios en oración, ¿verdad? Número 3, congrégate en una iglesia. Aquí está una. Y te enseñaban los primeros básicos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? El bautismo, la Santa Cena, las pruebas, la tentación, los enemigos del cristiano, la armadura del cristiano. ¿Te acuerdas? Todos estos pasos básicos. Ellos estuvieron tiempo suficiente para dejarlos preparados en esta primera fase. Porque recuerda, en este primer viaje misionera, después de Derbe, regresan ¿a dónde? A Listra. Y de ahí a Iconio. ¿Y qué es lo que van a hacer? Fortalecer la fe de los hermanos. ¿Ok? Entonces, segunda parte de esta parte. Van a Listra y a Derbe. Versículo 8: mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies,
como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. A ver qué están poniendo. Qué bueno, muy bien. Ya me estoy actualizando, hermano, ya me ponen texto. Entonces, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon ¿con quién? Con un hombre lisiado. Ahora, ahí en Listra era una ciudad principalmente gentil, no había sinagoga como en los otros. Ahora, pon atención a esto, ellos cada vez se están alejando más. Ya el poder de Roma que controla los disturbios ya es menos, así que la exposición y el peligro crece. Allá ni siquiera sinagoga hay. Entonces llegan a Listra. Bueno, antes de continuar en este inicio de este milagro, hay algo maravilloso acerca de Listra. ¿Sabes? ¿Te recuerda algo este lugar? Estamos en clase. Un hogar. Piensa en el hogar de alguien. Te voy a decir de 3 personajes. El primero empieza con L, la segunda con E y el tercero con T, de Tito. De una abuela, de una mamá y de su hijo. Loida, Eunice y Timoteo. Ahí se convirtieron. ¿Te das cuenta por qué la muerte de ellos no era ahí en Iconio? Porque hay un plan redentor. Ahí está ese hogar. Hechos 16:1 dice: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Ahí está, discípulo. Esto ya es después de esa primera visita. ¿Te acuerdas de 2 de Timoteo 1:5? Me acuerdo de tu fe sincera, pero tú tienes la misma fe de la que primero estuvieran llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Timoteo se convirtió en su hijo. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué tenía que estar en Listra? Bueno, mientras estaban ahí se toparon con un hombre lisiado de los pies. Ahora, aquí me llama la atención porque resalta como esa condición pues desesperanzadora. Un hombre lisiado de los pies que había nacido así y que jamás había caminado. Hoy como que dices tú, terrible condición, ¿verdad? Ahora todo el pueblo sabía de su condición por cómo se desarrolló el texto. Ahora, el que Pablo y Bernabé, que aquí también me llama mucho la atención, porque cuando compartió la enseñanza David, nos menciona como en el capítulo 13, creo en 3 ocasiones es Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Y luego ya dice Saulo, que también conocido como Pablo. Y después de ahí, David nos decía: toma el liderazgo Pablo, porque de ahí, como 10 veces, ya aparece Pablo y Bernabé, ya no Bernabé y Saulo. Así asume un liderazgo. ¿Ok? Entonces se topan con este hombre tullido de los pies, lisiado de los pies, de ambos pies. Pero el que se toparan no fue una obra de la casualidad. No iba ahí y luego me topé al hermano tal, ¿verdad? Tú y yo debemos pensar, si andamos a algún lugar y nos topamos a un hermano o nos encontramos en una situación, no digamos casualmente o de pura casualidad me llegué a encontrar. No. Para nosotros los cristianos la soberanía de Dios rige nuestra vida y es algo que debemos tener muy en claro. Nada ocurre por casualidad. Dios tiene ordenados todos los detalles. Y si se toparon a ese hombre, repito, no fue obra de la casualidad. Dios preparó todo de antemano para que este encuentro se diera: el día, la hora, el lugar y el evento. ¿Ok?
Dios dispuso de todos los detalles para que este hombre estuviera sentado. Exactamente, a lo mejor no era el lugar donde regularmente lo ponían. A lo mejor esta vez lo vamos a llevar a la plaza pública. No, vamos a llevarlo al mercado. ¿Dónde lo llevaremos? Sí, al mercado. Y vas a decir tú, ¿por qué al mercado? Y no sabes, si al final lo llevan al mercado, pues ese era el lugar donde Dios dijo que ahí iban a sentarlo. Ajá. Entonces lo sientan frente a quien más tarde estaría predicando el evangelio a viva voz, el apóstol Pablo. Ahora, son los apóstoles los que se lo topan, no él se topa a los apóstoles. Ajá. Entonces imagínate estar sentado exactamente donde alguien enfrente de ti va a predicar la palabra. Ajá. Entonces está ahí sentado, pero no solamente está sentado, ya está Pablo predicando y está escuchando mientras Pablo predicaba. Ahora, ¿de qué predicaba Pablo? ¿De qué trataba su sermón? Bueno, sí tenemos que tener esto presente, Si tú vas a predicar afuera, para empezar debes estar consciente de que va a haber muchas personas que están muertas, que van a escuchar el evangelio a menos de que Dios previamente les imparta vida. Ajá. Y que en ese ambiente, porque un muerto no escucha a menos de que Dios le dé vida. Y si esa persona está muerta en delitos y pecados, pues ¿cómo va a escuchar? Número 2, que en ese lugar puede haber gente que va a rechazar el evangelio abiertamente. Te puedes llegar a encontrar que en ese lugar hay hermanos que están alejados. Pero algo tú y yo tenemos que tener en cuenta: el mensaje que debe ser predicado es el mensaje de la salvación, el mensaje de la gracia de Dios, porque la gente quizá es la primera vez que va a escuchar el evangelio. Así que mejor que predicar de la vida de Jesús. Amén. Aunque podemos citar cualquier pasaje y llevarlo al evangelio. Ahora, ahí está. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? El evangelio. Se trataba del evangelio. Romanos dice que Cristo es el evangelio. Se trataba de compartir las más buenas y las más grandes noticias. Ahora, hay buenas noticias. Tú y yo podemos citar muchos ejemplos, experiencias de recibir buenas noticias. Aquí 5 de nuestras mujeres, ya eran como 6, recibieron la noticia de decir: estoy embarazada. Y de repente una noticia: va a ser niño o va a ser niña. O me aceptaron en el trabajo, aprobé el examen de ingreso. Lo que quieras son muy buenas noticias. Agarramos el local de abajo, Dios proveyó. Hay muchas noticias y tú y yo podemos citarla, pero el evangelio es la más grande, la más buena, la más amorosa, misericordiosa, bendita, gloriosa y maravillosa noticia que los oídos y el corazón del ser humano haya podido escuchar en su vida. Por lo tanto, eso es lo que Pablo predicaba. Ajá. Así es, este hombre está sentado. Entonces trata de la noticia de lo que Dios hizo para salvar al hombre por medio de Jesucristo. Así que Pablo está predicando: Cristo salva a las almas condenadas, Cristo sana a los enfermos, Cristo libera a los cautivos, Cristo perdona los pecados eternos, otorga perdón y vida nueva. Hay una herencia eterna para aquel que reconoce al Hijo de Dios. Imagínate cuando escuchó: Jesús andaba sanando por las regiones de Galilea, y está escuchando este hombre. Uy, ese hombre que no se nos dice ni su nombre ni su edad, jamás había caminado, así había nacido. No había prótesis en ese tiempo, y caminar con muletas es imposible. Porque ve, todos los que traen muletas traen un pie mal, andan con las dos, pero no ves a dos.
con los pies lisiados en muletas. Ahora estamos hablando de otro tiempo. Entonces, este hombre estaba escuchando a Pablo y Dios le estaba abriendo los oídos al mensaje del evangelio. Dios le estaba dando el regalo de la fe en su palabra. Ese hombre estaba totalmente lisiado de sus pies, pero no de su capacidad para escuchar. Él no estaba distraído tampoco, sino concentrado en cada palabra que decía el apóstol Pablo. Así que cuando vengas en la iglesia, no permitas que nadie te distraiga. Enfócate, ¿ok? Concéntrate. Y es importante. Ahora pensaba Andrés le acaban de hacer unos exámenes. Esperamos, ahorita oramos, pues trae un problema en el corazón. Entonces, humanamente nos preocupa, es nuestro hermano en la fe. Un hombre fiel. Hoy se quedó con mi suegro porque tienen que cuidarlo. Entonces, este hombre estaba atento a la predicación de Pablo. Entonces, al escuchar a Pablo, Dios le dio la fe para creer que él podía sanarlo, que Dios le podía reconstruir todo lo que estaba atrofiado. ¿Por qué te lo digo? Porque Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta, el versículo 9 final, se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. ¿Quién le dio la fe? La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y a todos se nos ha dado una medida de fe. Por eso te digo, si ese hombre estaba muerto en delitos y pecados, Dios le impartió vida, le dio fe para creer que él lo podía sanar. Amén. Así que sea lo que podamos tener cualquiera de nosotros, esto ya no es vida, esto me está consumiendo. Siempre hay un momento en la vida que Dios puede cambiar la historia. Amén. Entonces Pablo lo mira fijamente. Aquí hay algo importante. El Espíritu Santo, en conjunción con la sensibilidad espiritual de Pablo, le dio ese discernimiento espiritual que Pablo no solo se lo topó. Pablo, yo trabajé en fotografía y está el lente, tú puedes cerrarlo, ¿verdad? Lo va cerrando. Y hay un obturador, ¿verdad? Y tiene una velocidad. Pablo lo que hace es que dentro de toda esa multitud de judíos y gentiles, vio a ese hombre y todo su campo de visión se concentró en él. Porque esto es glorioso cuando tú estás predicando. No hay nada más maravilloso que más bendiga a un predicador. Es que haya alguien en toda la audiencia que esté ávido de recibir la palabra de Dios. Pero aquel que es indiferente, así se va. Entonces, a los músicos o al que ministra, estoy muy nervioso, en veces se le dice: enfócate en alguien que esté deseoso, que esté animoso, para que nada te perturbe. Hay quien te dice: no, ve al más distraído. Otros te dicen: ve un punto ciego donde no veas a nadie. No, yo te diría: fíjate en aquel que tú lo ves hambriento de Dios. Y Pablo lo que hace es que lo ve y tenía fe para ser sanado. ¿Cómo estaría su rostro? Ya voy a terminar. Pablo era un hombre de fe. Pablo lo vio fijamente y se dio cuenta que el hombre tenía la fe para ser sano. Pablo a lo mejor dijo o pensó: Dios puede sanar a ese hombre. O no. Seguramente Pablo dijo: Dios va a sanar a ese hombre. Yo ya probé las señales y los milagros.
Pero no nomás era la fe de Pablo. Ese hombre tenía fe, ese hombre lisiado tenía fe. Y yo creo que decía: Dios puede sanarme. No, Dios me va a sanar ahora. Amén. Dios me va a sanar ahora. Si ahorita estuviera Andrés o tú estás enfermo, que esté así, decir: Dios te puede sanar ahora. O cualquiera que esté en una situación que necesite salvación, liberación, intervención divina, Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer y tienes que creerlo. Amén. Así que Pablo dice que lo llamó con voz alta: levántate. Pablo estaba convencido del poder de Dios que recién había experimentado, estando en Iconio, a ver las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de él y Bernabé. O sea, ya, pero aquí es el primer milagro descrito por mano de Pablo. ¿Quieres ver el primer milagro de Pablo descrito? Aquí está, este es. Ya había habido intervención de Dios. ¿Te acuerdas de Bar Jesús? Cómo Dios decreta un juicio y lo deja ciego. Pero este es descrito. Entonces levantó la voz de tal manera que toda la gente escuchara: levántate. Imagínate. Y el hombre se puso de pie de un salto y empezó a caminar. Hazlo tú. A mí ya me rechinan las rodillas. Estaba pintando unas molduras y dije: ay, me animo, no me animo. No hay quien me ayude a levantarme. Pero este hombre nunca había caminado. Nació lisiado de los dos pies y de un brinco se puso de pie sin asistencia de nadie. Hay casos en que los apóstoles les ayudaron a levantarse. ¿Te acuerdas? El del estanque de Bethesda. Otros milagros que, como decir: oiga, pues yo nunca he caminado, no sé qué se siente, a ver, ayuden de perdida, ¿verdad? Porque a veces ya estás sano, pero necesitas como, ándale, gana confianza. No necesito de eso. Así que el milagro fue instantáneo. No hubo quien le ayudara paso a pasito. No le trajeron un andador. Él dio un salto. ¿Qué le parece si tratamos de repetir el milagro? Y todos nos ponemos sentados y damos un salto. ¿Puedo escoger a alguien que pase aquí y se siente y luego diga: levántate? Bueno, yo sé que muchas mamás dicen: levántate, ¿verdad? Y no se levantan ojo, no, levántate, perezoso. Ok, ¿cómo ve? Hasta aquí nos quedamos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a andar conforme al Espíritu, a creer en tus hechos maravillosos, gloriosos, poderosos. Saber que tienes todo el poder para hacerlo cuando tú quieras, Señor, y de la manera que tú quieras, Padre Celestial. Creemos que sigues obrando milagrosa y sobrenaturalmente, Señor, y nos gozamos por esta enseñanza, Padre. Gracias por tu palabra que inspira nuestra fe. Te doy las gracias por el honor y el privilegio que me das de hacerlo, y por bendecir a tus hijos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.